Que el Señor les bendiga, estimados hermanos y amigos. Les habla su hermano Joel Perdomo. Y en esta oportunidad para hablarles de este tema, la apostasía y el remanente fiel. Y esto hace remembranza a los tiempos donde hay crisis, como en el momento que Elías se siente solo como profeta en la tierra, en Israel, y desea hasta morir. Y el Señor le dice: no te preocupes porque hay 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal ni han besado a los ídolos de acera. En los tiempos difíciles, Dios siempre sabe reconocer a ese remanente fiel. ¿Qué se refiere? Un remanente es un grupo, ¿verdad? Y en este caso de fieles, que se mantienen fieles ante la adversidad. Y eso es típico en la Biblia. En los tiempos de Noé, Noé era un hombre fiel. En los tiempos de Enoc, Dios levantó a Enoc. En los tiempos de Abraham, él hizo la diferencia en su familia. En los tiempos de Job, él fue una luz, una luz en medio de las tinieblas. En los tiempos de Lot, fue una luz en medio de Sodoma y Gomorra. Y de eso se trata, mis amados, pero hay un contraste entre la apostasía y el remanente fiel. Cuando pensamos en apostasía, que es una señal del último tiempo, dice la Biblia, dice que no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. La apostasía es una señal clara de los últimos tiempos. ¿Y a qué se refiere la apostasía? La apostasía significa que alguien que antes era cristiano y creía en la sana doctrina, en la palabra, en la santidad, se vuelve hacia atrás del santo mandamiento, como dice Pedro. Y Pedro compara a esta gente que se vuelven atrás con el cerdo que vuelve a enlodarse y con el perro que vuelve al vómito. Y este tipo de gente es lo que está formando la mayoría de la iglesia nominal, lo que se conoce como iglesia. Es una iglesia apóstata. Pero en medio del mundo, así como en los tiempos de Elías, hay un remanente fiel y Dios lo está recogiendo. Este remanente ha estado siendo preparado por el Señor. Es una iglesia humilde, sencilla, va a ser menospreciada, ridiculizada, perseguida. Va a estar humilde como es la iglesia del Señor. Y los que andan detrás de la riqueza, del dinero, de tantas cosas de este mundo, no podrán soportar la tentación porque no podrán ser fieles. Por eso se llama un remanente fiel. Y ese es el mensaje que he recibido del Señor para los últimos tiempos, que el Señor está recogiendo su remanente fiel. Por eso ha habido testimonios de gente que ha tenido experiencias de ir al cielo y al infierno, porque Dios ha querido despertar a la iglesia, ya que la iglesia no se conforma a la palabra, pues ha hablado Dios por medio de su espíritu. Por eso, comenzando este año, cientos de personas han tenido experiencias de sueños con el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque Dios quiere despertar a aquellos escogidos para que se preparen. Ahora bien, es paralelo el asunto, porque mientras la iglesia del remanente fiel se va preparando, la iglesia apóstata va creciendo. Hay un punto pivotal en esto de la iglesia apóstata, y es cuando aquel predicador, Kenneth Copeland, porque esto trae muchos cambios que ha habido en la iglesia, pero Kenneth Copeland se reúne con muchos pastores y supuestamente hablando en lenguas, bendice a don Francisco, al que le llaman el Papa. Y ahí reúne como 80 iglesias para tener ya una comunicación fluida con el Papa. Se dice que en este tiempo va a haber otra reunión de ellos. O sea, que la iglesia apóstata que la Biblia habla, que se va a levantar un líder mundial con un falso profeta, se está formando y está creciendo. Esta iglesia busca poder político, esta iglesia busca fama, esta iglesia busca grandeza. Y hay muchas doctrinas, ¿verdad? Y dentro de esta iglesia apóstata hay un tema muy amplio que se llama establecer el reino, y ellos lo predican de esa manera. Ellos infieren que establecer el reino es gozar de la riqueza. Por esa razón, mis amados,
Sean sabios. El evangelio de la falsa prosperidad y los falsos apóstoles no le hablan de la venida de Cristo y se burlan de los que predican del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque ellos dicen que ese tema está obsoleto porque Cristo ya está aquí. Eso fue lo que dijo Rodolfo Fon en sus principios, que Cristo ya estaba acá y negó el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cómo es que Cristo ya está acá? Ellos dicen que está a través del dinero. Y por eso establecer el reino para ellos significa tener dinero, comprar las mejores cosas, andar en una avioneta, en contraste a Jesús que anduvo en sandalias, montado en un burro. Contrario al cristianismo que dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Pero ellos no, ellos quieren una avioneta. A eso le llaman establecer el reino. Ahora, ¿será ese el reino que Cristo habló? Hablar con los presidentes, andarlos aconsejando, sabiendo que estos pecadores no quieren nada con el Señor. Porque yo veo en la Escritura que cuando a Juan, Herodes, el gobernante lo invitó, no se quedó con la comida, sino que le dijo, esa mujer que tienes no es tuya. Y por eso le cortaron la cabeza. ¿Tendrán valor estos de decirle la verdad a los pecadores? Como vemos que hay consejeros cristianos en este tiempo del presidente. Pero claro, no le dicen la verdad porque lo que les interesa es entrar a la Casa Blanca y comer con el presidente. Juan no. Juan se comió las uvas quizá se comió aquel pavo que le dieron, pero Juan dijo la verdad. Ahora, ¿qué dijo Jesús de su reino? En primer lugar, Apocalipsis, capítulo 20, por ahí en adelante, habla del milenio, del reino de Cristo, pero Cristo dijo que su reino no era de este mundo. Mire lo que dice, respondiendo Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, o sea, no es humano. El reino, hermano, solo se va a establecer cuando Cristo venga, pero habrá una restauración completa de la tierra donde no habrá pecado, porque donde Cristo está no puede haber pecado, no lo va a tolerar. Y eso es cuando Cristo venga en su segunda venida a establecer su reino con su iglesia, donde gobernaremos con él y donde los apóstoles gobernarán sentados en 12 tronos, dice la Escritura, en Israel. Y esta doctrina apóstata, lo que pretende con esto de establecer el reino es hacer dinero en la tierra, grandes templos que ojalá que las iglesias que predican la sana doctrina tuvieran esos grandes templos, pero grandes templos llenos de gente que no van para el cielo, gente mundana, gente perversa, que no se les predica la verdad, sino que lo que se les está predicando es algo así como lo que sigue. Les dicen que Abraham era un hombre rico y que nosotros los cristianos debemos ser ricos. Pero yo encuentro en el Evangelio de Cristo que dice, dile a Juan, cuando Juan mandó a preguntar, que sano enfermos, hecho fuera demonios, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y la Biblia dice que nadie puede servir a dos señores, que amará uno y odiará al otro, que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Fíjese qué contraste. Ellos no leen la Biblia, ellos porque su corazón está lleno de avaricia. Recuerde que Satanás pervierte el corazón. Se lo voy a poner claro de esta manera, porque hay mucho que decir, pero el tiempo aquí es resumido. Balaán el profeta era un hombre que Dios lo usaba. Y mire cómo su corazón se pervirtió cuando vio aquellos camellos llenos de riqueza si maldecía a Israel. Dios le dijo que no fuera. La segunda oportunidad le dijo, vete. Pero era para darle una lección porque su corazón ya era perverso. Estaba detrás del dinero. Y así está esta gente. Ese es el espíritu de Balaán. El espíritu de Balaán, el espíritu de Jezabel, todos esos espíritus que están en Apocalipsis y que se han metido en la iglesia. Y ellos dicen que Abraham era rico. Sí, hermano, Abraham tenía mucho, pero era porque estaba formando el presupuesto de una nación. El Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, era el presupuesto de una nación. Me pregunto, ¿se podía comer 5 vacas Abraham de un solo? El hecho de que tenía vacas, ganado, no quiere decir que él podía vivir una vida fantasiosa, vanidosa,
Eso no lo dice la Biblia, todo lo contrario. De Abraham se hablan lindas cosas de su integridad, de un hombre que no traía nada y de repente Dios lo bendice, pero se está formando el presupuesto de una nación. Y quieren engañar con esos temas a los ingenuos. Pero eso no es importante porque ellos ya están pervertidos. Lo importante aquí es que la iglesia que ama al Señor y el remanente fiel entienda, porque yo hablo para ese pueblo. Todos mis videos, mis escritos y mis libros son para el remanente fiel, para que se preparen para la venida del Señor, para el arrebatamiento de la iglesia. Porque aquellos, ojalá Dios tenga misericordia, pero si no se arrepienten, dice la Biblia, que después de haber conocido la verdad, solo les espera un hervor de juicio que les ha de condenar por cuanto desecharon la verdad. Dicen que Daniel era un hombre que tenía un puesto político tremendo, y ahí nos quieren decir que la gente, que el cristiano se puede meter en la política. Por favor, hermano, la política no es de Dios. Si a algún hermano le dan un empleo sin compromiso alguno en el gobierno, eso no tiene nada de malo. Pero andar gritando por un partido político y peleando con otro, eso no es de cristianos. Eso no es de cristianos. Miles de cristianos han sido pervertidos por ese falso evangelio que se predica en Enlace. Enlace no es un canal para gente sana y fiel, porque Enlace le prohíbe al que no sea apóstol predicar ahí, tal vez en algunos países, pero Enlace Internacional no se puede predicar si usted no es un apóstol. Y los apóstoles niegan la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, porque dicen que si la gente está esperando a Cristo, entonces se les acaba el negocio a ellos en la tierra. No se preocupan por la gente por darles dinero. Así que, hermano, esta es la perversión del evangelio. Pero Daniel no era un hombre corrupto. Tuvo un puesto que Dios lo puso para librar a Israel en la diáspora, en el exilio. Tuvo que levantar este hombre, Dios, para que Daniel protegiera a su pueblo y no fuera exterminado. Pero Daniel era un hombre comprometido con Dios, no negó a Dios, todo lo contrario. Su valentía, igual que Juan el Bautista, y su firmeza de carácter no permitió que los reyes lo pervirtieran. Todo lo contrario, dice que con la prohibición que le hicieron aquel engaño para no orar, dice que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacer antes. Daniel 6, verso 9 en adelante. ¿De qué estamos hablando? Que tuercen las escrituras porque Satanás les metió la avaricia. Hay 2 o 3 versos donde Pablo dice que la avaricia es pecado de idolatría. Y la Biblia dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja y no que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Será que Dios no ama a los ricos? No. Pero es obvio que el rico tiene su corazón en el dinero. No, muchos de ellos son avarientos. Mira estos grandes hombres, como Carlos Slim de México, con tanto dinero y el país no vive la mejor vida. ¿Por qué? Porque ellos están llenos de avaricia, no les importa repartir su dinero entre los pobres como hizo aquel hombre Zaqueo, porque aquel hombre se convirtió de verdad. ¿Pero qué es ese evangelio de que los cristianos tienen que ser ricos? El Señor ha prometido suplir todas nuestras necesidades, pero seguir a Cristo es incondicional. Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es incondicional. Es decir, no importa en qué condición estés, cómo Dios trate con tu vida, lo que Él permite en tu vida, tú tienes que amarle. Pero ese evangelio es falso. Lo más triste es que miles y miles y millones de cristianos han sido arrastrados en todos los continentes del mundo por ese falso evangelio. Pero hay que advertir, ya estaba en la Biblia, que la apostasía, que negarían la verdad, que por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros, dice Pedro. O sea que eso ya estaba escrito. Así que la alerta es para que el remanente fiel se mantenga. Cosas irónicas que predican como que Pedro era un hombre rico porque tenía una barca. Mira, hermano, esas son las locuras más grandes que yo he escuchado. Un día Pedro casi no come, de no ser porque Cristo se presentó a la orilla del mar y se subió a la barca con él. Y le dijo Pedro, después de predicar, le dijo, vete, boga mar adentro y tira las redes. Y le dijo, Señor, he estado toda la noche y no he pescado nada. Pedro estaba preocupado, no tenía comida para sus hijos. Y le dijo Jesús, ve. Y él fue en el nombre de Jesús.
Mire qué tremendo. Y nos quieren vender la idea de que Pedro era un hombre rico. O sea, cuando el corazón se llena de avaricia y cuando la fe se pervierte y cuando ya no vivimos por la fe, sino que vivimos de la fe, entonces tenemos que inventar algo y torcer los versos de la Biblia. Iglesia amada de Cristo alrededor de la tierra, hermanos que me escuchan, Dios está preparando ese remanente que se va a mantener fiel hasta el arrebatamiento de la iglesia, que por las señales cada día nos acercamos a ese momento. Y yo le digo a mucha gente este pensamiento: si Cristo no viene hoy, no te preocupes, recuerda que tú irás a Él. O sea, que si no ha venido en tu vida, al morir te encontrarás con Él. Todas estas iglesias de falsos apóstoles y falsa prosperidad, porque el Señor restaura y prospera a sus hijos de una manera bíblica, pero no dentro de una falsa prosperidad que te ponen manos arriba y te quieren sacar todo con teorías y con versos torcidos y con mentiras. Iglesia amada, prepárate, que Cristo viene pronto, preparémonos, estemos listos, porque el Señor está recogiendo su remanente fiel. Dice: salid de ella, pueblo mío, y yo recibiré. No toquéis lo inmundo, dice. Esta iglesia perversa se va a quedar la falsa prosperidad, la iglesia de los del evangelio pervertido. Pero Dios, la linda noticia es que está preparando un pueblo santo para que se vaya con Él en las nubes. Que el Señor les bendiga. Les habló su hermano Joel Perdomo y será hasta la próxima.